Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Eh, Hoy, todavía no he pasado por el dentista, hoy os voy a hablar del Bosco y del Jardín de las Delicias. Creo, mirad, hoy la síntesis que he hecho ha sido entre el Prado y Calvo Serrayer. Bueno, Calvo Serrayer fue director del Prado, tengo que decirlo. Os voy a decir una cosa, normalmente cogía esta síntesis que me molestaba en coger un poco de aquí y de allá y la escribía en el blog y le ponía ilustraciones. A partir de ahora voy a hacer mi síntesis que, que cogeré igual de aquí y de allá, pero pasará por mi filtro porque estoy tan cansada de ver cursilería. En el caso de hoy no, porque hay bastantes técnicos, las cosas que dicen son bastante acertadas, pero la mayoría de los días veo una es que me dan náuseas, de verdad. O sea, no creo yo que sea tan especialista ni tan súper... Pero bueno, tengo la visión del que ha trabajado. Entonces, de ahora en adelante, el blog va a ser mío. Mi filtro, con mi opinión, con mi subjetividad, porque estoy cansada de leer cursilería y memeces de arte. Por Dios, por favor, la gente que se manche un poco las manos yo que sé, con pintura y con martillo y cinceles. Y de verdad, verás cómo ven las cosas desde otra perspectiva. Bueno, al loro que es de oro. Hoy, el Jardín de las Delicias. Voy a empezar por la subjetividad y después por la objetividad. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el cuadro del Jardín de las Delicias, que es una maravilla, y después hablo de la vida de Jerónimo del Bosco. En realidad no se llama el Bosco, sino se llama Bosc, que es como si dijera yo soy Rosa de Almería. El lugar donde vivía, su nombre es otro, totalmente distinto. Ahora os lo contaré, se saben muy pocas cosas de él. Os voy a hablar primero del Jardín de las Delicias. Bueno, el Jardín de las Delicias es un tríptico que no se sabe ni siquiera el año que se pintó. He de decir una cosa antes de empezar a describiros la pintura, que desde luego la pondré en el blog y en la tapa. El Bosco se casa con una mujer rica. Él es hijo, nieto y bisnieto de pintores. Vive en una pequeña localidad que es al norte de los Países Bajos, al norte de Holanda. Pero bueno, Holanda, aunque es rica, no todo es Amberes. Es como si dijéramos un pueblito de 10-12 mil habitantes, que son todos artesanos, son muchísimo más modestos que el resto del país, que un Amberes, por ejemplo. Y entonces él vive la pintura como una artesanía. Pero os voy a decir una cosa, este señor, aunque tiene una corta producción, tenemos la mayor colección del Bosco en España, porque Felipe II era fan suyo y Carlos I también, y tenemos, no sé si 30 y tantos, pinta poco, iba a decir escribo poco, pinta poco, pero este señor en su momento es muy muy conocido y poco después también. Lo que pasa es que, ¿cómo diría yo? Este señor es de gusto... esto es contemporáneo de Rafael y contemporáneo, ¿sabes? Rafael Sanzio y contemporáneo de Leonardo, pero sin embargo no es nada humanista, es más bien gótico. Entonces, pero a pesar de eso es un pintor excepcional y la pintura que hace la hace para los grandes señores. O sea, el Jardín de las Delicias era del príncipe Nassau. Entonces, aunque él se casa con una mujer rica y tiene capacidad, digamos, de pintar a su bola, como lo decimos hoy, pintar lo que quiera, pinta para gente, digamos, muy conservadora. Ojo, porque para la gente que pinta, digamos, es el establishment, el poder, por decirlo de alguna forma, pero por lo visto le hace gracia al hombre y bueno, y le compran, pero también lo tienen en cuenta. Entonces, de este señor se sabe poco y nada, son todas especulaciones, hay mucha referencia, ya me están llamando, a la alquimia, pero realmente como se han desestructurado no es la palabra, como se han interpretado sus cuadros, porque es un señor gótico, es interpretando las tradiciones populares, los dichos, los refranes, todo este tipo de cosas, se ha podido vislumbrar un poco lo que es el Jardín de las Delicias de alguna forma, y bueno, todavía sigue teniendo muchísimas interpretaciones, muchas, ahora os lo contaré. ¿Qué puedo decir? Es que, por ejemplo, yo que sé, Platón decía que él era partidario de la mímesis, ¿no? Y entonces eso, él ve la interpretación de, por ejemplo, un caballo con un torso de hombre, ve como el arte degenerado. Y mucha gente, eso no, nosotros tener en cuenta que nuestra tradición de la religión clásica, nuestra cultura está basada en los filósofos clásicos, en el pensamiento clásico, todo eso ha pasado hasta ahora. Entonces, lo que resulta alucinante es que el Bosco es un señor que es gótico, que mira hacia el medievo, es como un poco la transición entre el medievo
medievo, el Renacimiento, pero más medievo de la Baja Edad Media que el Renacimiento, y sin embargo está viviendo en una época de renacimiento total. En el Renacimiento hay una confianza, en una especie de pensamiento de confianza en el ser humano, de fe del futuro, como la modernidad del siglo XX. Sin embargo, en la Baja Edad Media hay una desconfianza total en el ser humano, de que somos tramposos y hay que las pinturas tienen que ser didácticas. Qué calor hace. Y todo tiene que tener una especie de finalidad, porque el ser humano es poco de fiar, es un ser vulnerable, dominado por las pasiones, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo deciros del Bosco? Pues que voy a contaros el tríptico y luego os cuento su vida, que en realidad es muy, muy interesante. Ah, sí, se me ha olvidado decir una cosa. Realmente Carlos I, el primero que colecciona el Bosco, es un señor de la corte de Carlos I en Flandes, que es un señor español, no me acuerdo cómo se llama, Brieva. Y este señor es el que, digamos, le echa el ojo y empieza a hacerse con cuadros y se lo contagia un poquito al rey. Y después Felipe II es el mayor coleccionista, pero Felipe II era también un poquito gótico y nuestro país, España, es más gótico todavía. Pero es curioso porque el Bosco, durante mucho tiempo la gente lo ha leído, la gente de arte, como un anacronismo, porque es un señor que no tiene nada que ver con la época, porque él está en plena explosión del Renacimiento y él no tiene nada que ver con ese arte que se hace en ese momento, ni con esa filosofía en absoluto. Y el Bosco tiene muchísimo ¿cómo diría yo?, de la imaginación que lucha contra la razón. Y entonces sus cuadros son una explosión de imaginación que lucha contra la razón. Entonces, claro, eso entra en colisión con lo que he dicho, con el pensamiento de platoniano, por decirlo de alguna forma. Y entonces, como si dijéramos, el resto de Europa lo rechaza durante 4 siglos para, en el siglo XX, tener auténticos fanáticos del Bosco. O sea, ha sido como redescubierto. Pero bueno, ¿por qué a los españoles nos gusta tanto el Bosco? Pues es algo inexplicable, porque los españoles éramos de una religiosidad, o Felipe II, todo era herético, todo era, en fin, y los cuadros de este señor pues, no tienen nada de contrarreforma, y sin embargo supimos leer en él, quizás porque éramos un país muy, muy, muy gótico y los reyes muy góticos, estábamos todavía en la Edad Media, no lo sé, o la sensibilidad que tenemos, sin embargo aceptamos muchísimo. Y hay también un sacerdote, creo que es un agustino, que escribe un libro sobre el Escorial, y entonces defiende, en la construcción del Escorial ahí está la colección del Bosco, porque es donde la lleva Felipe II. En el año 39, cuando acaba la Guerra Civil, que son recuperados de Suiza, se lleva este cuadro al Prado, pero hasta entonces la colección del Bosco está en el Escorial, donde la deposita Felipe II. Bueno, pues este señor, en 1500 y pico, defiende al Bosco diciendo que es un sacerdote, digamos, con muchísimo prestigio, muchísimo poder, porque dice que al Bosco no hay que mirarlo como herético, sino mirarlo como alguien que te está contando lo de dentro, no lo de fuera. Y bueno, con eso, contando esas palabras, os voy a contar el Jardín de las Delicias. Mira, es un tríptico que antes de abrirlo es el tercer día de la creación, y entonces hay como una bóveda grisácea porque todavía no tiene luz. Entonces Dios está en un ladito, en una esquinita, así un poco alejado, y hay unas palabras escritas antes de abrir el tríptico, que es una grisalla, y entonces estas palabras son de los proverbios del rey David, ni siquiera en la Biblia. Entonces se abre y se hace la luz, precioso. Hay como, digamos, los 2 portones. A la izquierda está Dios creando a Adán y Eva. Adán tiene las piernas cruzadas. Esto significa que reserva algo. Y está al lado de un árbol, Draco. El sangre de Draco se usaba para la restauración y para el color también. El Draco, que hay poquísimo en el mundo, solo en Yemen solamente, y hay en una isla que está llena de dracos, y ya el resto del mundo no hay uno en Canarias. Es un árbol antiquísimo, precioso, es el símbolo de la vida, y ahí está Dios con Adán y Eva, y bueno, la serpiente que está enrollada al árbol, que está ahí acechando en su momento. Después está el de la izquierda, guarda como una simetría. El de la derecha, perdón, es el infierno, donde están siendo castigados todos los pecadores. Hay toda una simbología, ¿no?, de los que han tocado música profana, ahora esa música se la tocan a ellos. Los que han sido adictos al juego, después hay una monja que está vestida, que es una cerda, o sea, todo es así. Pero lo más curioso es que he estado viendo, ahora hablaré del centro, lo más curioso es que he estado viendo un fotógrafo que ha
vaciado de personajes, porque hay cientos de personajes, y para ver la estructura de la obra, de lo que hay en el cuadro, sin los personajes. Y entonces resulta que guarda un equilibrio simétrico, digamos, este portón de la izquierda y esta parte central, y sin embargo en el lado, digamos, hay un equilibrio, hay una simetría. Sin embargo, en el lado del ¿cómo se llama?, del infierno, es todo un zigzagueo. Bueno, he de deciros que en el lado del el cuadro central del tríptico ahí está la fuente del paraíso, y está todo lleno de hombres y mujeres desnudos que están pues haciendo diferentes cosas, pero todos tienen que ver con la lujuria, pero están muy felices. Entonces hay un lago en el centro donde hay unas mujeres rubias que están en el centro, y ellos van en unas bestias subidos, en los hombres, como si estuvieran las chicas en la discoteca, en medio de la discoteca, y los chicos rondando, ¿no? Están subidos en diferentes animales donde no se guarda, como diría yo, las proporciones habituales, ¿no? A lo mejor un cerdo es más grande que un caballo y cosas así, ¿no? Pero ellos, en un águila, ellos están subidos y están trotando alrededor de estas chicas que son rubias, son guapas, son muy jóvenes, y se ha vinculado con una tradición que había en esta zona, en Holanda, etcétera, de que estaban en el Atlántico, que eran mujeres listas para la reproducción, que eran guapas, que eran como unas Venus, ¿no? Y están ellas todas femeninas y ellos trotando. Bueno, y esa es la interpretación que se ha dado a esos hombres que están en esas bestias, están trotando alrededor de ese lago con las mujeres colocadas en el medio, que son los hombres están llevados por las pasiones y están rondando a las chicas. Y bueno, todas las escenas que hay son preciosísimas, absolutamente preciosísimas. Después está el símbolo de esa fuente, que es azul, que es donde emanan los 4 ríos del paraíso terrenal. Está resquebrajada, no sabemos si por el pecado, porque hay una doble interpretación. No sabemos si la lectura, siempre cuando leemos se lee de izquierda a derecha, ¿no? Por la forma de escritura que tenemos, ¿no? No sabemos si hay, digamos, una narración en un primer paso, un segundo paso, y donde, o sea, si donde habla de Dios que crea al hombre sin pecado, el hombre peca con la lujuria y otros vicios, y después son condenados al infierno, o estamos hablando de el paraíso perdido, el Ubisum, lo que podría haber sido y no fue, que es la pintura central, o sea, donde todas las criaturas estarían en el paraíso terrenal, disfrutando de sus cuerpos, disfrutando de estar con un chico. Hay también negro, hay de todo, disfrutando con muchísima felicidad, porque están disfrutando y son felices ahí. No se ve, no se conoce el miedo a la muerte, no se conocen los vicios, por decirlo de alguna forma. Y no sabemos si la interpretación es una o la interpretación es otra. O sea, la interpretación es que como ha habido pecado hay castigo, o simplemente lo que podría haber sido después del paraíso terrenal si no hubieran cedido a la tentación de la manzana. Y bueno, he de deciros que todas se aceptan. Hay hasta una interpretación, estoy viendo un vídeo de un físico que habla de los 14.000 millones de años, que para él es como el origen del ser humano, ¿no? Que el ser humano aparece a los 2.000 millones de años, no a los 14.000. En fin, él dice que no aparece ni el teatro, ni la matemática, ni la ciencia, no aparece nada más que seres desnudos, felices, hombres y mujeres que están juntos, y no sabemos, en fin. Y ahora os voy a hablar, ahora os voy a hablar un poquito de la vida, pero muy poquito, porque no quiero abusar de vuestro tiempo. Tengo que hacerme con la chuleta como todos los días, que nunca sé dónde está, menos mal que tengo buena memoria. Y bueno, os hablaré de dónde nace, de unos pequeños apuntes, porque en realidad yo digo que voy primero de la subjetividad a la objetividad. Y la objetividad es poca porque se sabe poco, muy poco de su vida. Se sabe prácticamente por las casas que compra o que vende, porque las mujeres no podían comprar o vender, la que tenía dinero era la mujer, y él tenía que representar o ser representado cuando es menor de edad, cuando va con su padre, y entonces se sabe por la escritura, o sea, por los archivos históricos de los notarios del momento, como se saben muchísimas cosas, pero nada más. Y se sabe también porque pertenecía, cuando muere de cólera, una especie de epidemia que hay de cólera, porque él pertenecía al gremio de pintores. Y entonces se sabe, está escrito cuando se hace, ¿cómo se dice?, la misa para el señor que ha fallecido, a Jerónimo Bosch,
y bueno, se sabe pero nada más. Entonces su vida, todo se supone, se sabe que tuvo 5 hijos, 3 chicos y una chica, y que se casa con una mujer con dinero y eso le permite, se llama Hieronymus Van Akke, ya he encontrado la chuleta. Van Akke significa que aunque vivían en Holanda, en el norte de Holanda, Akken es de Aquis Gran, porque en aquella época ¿cómo diría yo? Los apellidos estaban vinculados un poco a tu lugar de nacimiento, ¿no? A las toponimias. Aquí eso ocurre con los judíos en España, con las toponimias. Bueno, Hieronymus Van Akken, que es como se llama, nace tengo que leerlo, Hertogenbosch, que significa el bosque del duque. Y entonces él coge Bosch del final, como los fregaplatos, bosque. Y él firma con su nombre, porque era algo habitual en la época. Hertogenbosch es una pequeña localidad de provincia que es más bien modesta y se dedican a, como he dicho, a la artesanía. Entonces es el norte de Holanda y era muchísimo más modesto que el resto de Holanda. Ahí es donde se gesta parte de la rebelión ¿cómo se dice?, de los protestantes. He de deciros que Jerónimo Bosch lo que ocurre es que es contemporáneo de Leonardo y de Rafael Sanzio, pero vive una época de muy convulsiva, porque resulta que se ha descubierto América, y entonces como ha habido la explosión de la imprenta, llegan las cosas como que la gente se siente un poco desubicada, el mundo más grande, hay más gente, hay otras razas, hay muchísimas variedades de vegetales, porque para la vieja Europa el descubrimiento de América fue como una bomba, o sea, como que hay patatas, tomates, hay montones de cosas que cambia totalmente la alimentación, pero también a la vez es como una inquietud, ¿qué pasa? Hay muchísimo más mundo, ¿no? Entonces él vive esta época, le pilla con 42 años, pero he de deciros que también pilla el cisma de Lutero, que es un año después que él, pero él está en el norte, se está gestando todo eso, toda esa rebelión que fragmenta la Europa occidental. Y bueno, para él es una época, entonces de alguna forma se agarra a la Baja Edad Media a la hora de representar el mundo, las costumbres, las tradiciones, y todos son refranes, proverbios. Él no quiere mirar el humanismo, no quiere mirar el futuro con esperanzado, porque piensa que el ser humano es algo de lo que hay que dudar bastante. Bueno, su ciudad es una ciudadita, y entonces hay hipótesis con que él viaja ¿cómo se llama?, a Venecia, y viaja a Italia. Son hipótesis que no se han podido probar, porque por lo visto viaja en varias ocasiones, se supone. Y entonces, pero también se supone que no salió nunca de su pueblo. Él alcanza la gloria en vida, es decir, y no sé, pues que vive en una ciudad de artesanos muy endogámica, por decirlo de alguna forma, donde se casan unos con otros y donde no son nada moderno, ni nada industrioso, ni nada renacentista, ni nada humanista. No hay un comercio como hay en Amberes, y es una ciudad compacta, inmóvil y con mucho cerrada y con muchísimo control social. Y en ese ámbito cerrado es donde él, que es hijo, nieto y bisnieto de pintores, pero resulta que como no es el hermano mayor, cuando su padre deja, como si dijéramos, el estudio de pintura, se lo deja a su hermano mayor, no a él. Y bueno, él tiene como que buscarse la vida, entre otras cosas se casa con una mujer rica, pero se casa por amor, y bueno, y en ese contexto es el que él saca cabeza. Lo que pasa que se le nota, él ha aprendido, se supone, no está con ningún maestro, se supone en el taller de su padre y de su abuelo, porque el oficio se roba, para quien no lo sepa, mirando. Bueno, él no es un artista del Renacimiento. A mí me recuerda un poco a Chaucer con The Canterbury Tales, que Chaucer, si lo lees, es casi escribe en alemán. Chaucer tiene un apellido que es francés, es heredero de los vinateros, pero sin embargo el inglés con el que escribe es un inglés medieval que está más vinculado, porque se hace una revolución en el siglo XV en Inglaterra donde se cambia la vocal y es más parecido al actual, pero ahora mismo un Canterbury Tales no lo entendería un inglés medio, porque es casi prácticamente alemán. Entonces sus gustos son como muy medievales también, su narración, aunque tiene que ver con Boccaccio, con el Decamerón, sin embargo él te está describiendo a las personas y te dice, es no sé qué, pero cuidado, o sea, como que es una buena persona, pero recela, o sea, tiene como una visión, todo el rato estoy viendo a Boccaccio cuando estoy viendo a este señor, tiene como un guiño es una transición entre el medievo, la Baja Edad Media y el Renacimiento, y me da muchísimo guiño con el Canterbury Tale, que si no lo habéis leído, por favor, leedlo porque es maravilloso, y la introducción creo que me la sé de memoria. Bueno, entonces este señor, la historia del arte la considera un personaje totalmente anacrónico, porque está viviendo el 480,
Este vive en la Edad Media, está a su bola, y el 580, o sea, está viviendo en plena explosión del Renacimiento y bueno, y él no le da la bienvenida a las nuevas maneras, en absoluto, todo lo contrario. El Bosco arrastra un gótico característico de la Edad Media. Él proviene de un mundo distinto, con un imaginario totalmente gótico de las creencias religiosas. ¡Ay, madre mía! Tengo aquí las creencias religiosas exaltadas. Sus cuadros dan un punto de terror y él lo hace de alguna forma, que están impregnadas por la escasa confianza en el ser humano. Él recela del individuo. El Renacimiento en absoluto, ¿no? El Renacimiento tiene fe del futuro, como he dicho, como la modernidad. Él piensa que el Renacimiento piensa que somos el centro de todo, de la creación. Él no, en absoluto. Y bueno, el humanismo como que, el renacentista como que para nada. El Bosco es un superviviente de una época en declive, que es el medievo, y entonces por ello no está exento de polémica, porque es que habla de manera críptica con sus imágenes y genera muchísimas dudas, y entonces por eso Europa lo rechazó y España lo aceptó, que somos un poco cavernícolas. Como que entendimos su arte desde el primer momento, pero además los curas también, en pleno cisma de Lutero. Nada, el rey se convirtió en coleccionista suyo y bueno, están convencidos, bueno, su pensamiento, no sé, su pensamiento, todos son cosas medievales. De hecho, hay muchísimas cosas de la alquimia. Para él hay una especie de tensión entre los símbolos, entre lo abierto y lo cerrado, entre toda una serie de iconografía que es medieval totalmente, una dialéctica entre lo racional y lo irracional, por decirlo de alguna forma, entre las pasiones entre lo que ha de ser y lo que es, entre las pasiones escondidas y lo que deberíamos ser. Y eso se produce a todo lo largo de la historia occidental, está presente no solamente en este momento, pero aquí en el Bosco lo vemos con muchísima mayor claridad, porque es que está presentando el medievo frente a un renacimiento que está ya ahí y entonces, pues como he dicho antes, que lo de ¿cómo se llama? Platón con la mimesis fantastique, que él dice que eso es de género, porque él pues a lo mejor en el Jardín de las Delicias hay una mujer que está llena de pelo o una mujer que es un animal, entonces juega con la alegoría, con el ser y el deber ser de alguna forma. Y entonces, sin embargo, nosotros tenemos la tradición de Platón, de la mímesis, de la belleza, etcétera, etcétera. Y bueno, esta combinación arbitraria de apariencia es considerada por el filósofo los estados como lo más degenerado del arte. Y bueno, esa pulsión platoniana está presente en nosotros. Y no sé qué más deciros. El arte, la mente, la mente nunca puede descontrolarse frente a las razones del corazón. Eso es lo que tenemos presente en nuestro catolicismo y entonces, sin embargo, el Bosco reivindica lo orgánico como lo que se ve en todas sus obras, o sea, como que el cuerpo es lo que manda frente a la razón, y por eso siempre hay una naturaleza exuberante, siempre unos animales rarísimos, y la vida del Bosco va entre 1450 y 1516, vive unos 60 y tantos años y en una época convulsa, como he dicho, y bueno, por el descubrimiento de América, y que él tiene 42 años, y por la época convulsa que le toca vivir frente a una serie de descubrimientos científicos y frente a un continente totalmente desconocido, con unas plantas nuevas, con una raza nueva y un éxtasis de la imprenta que está pasando, digamos, toda esa información rápidamente a todos los países desarrollados, a toda la colectividad. Y bueno, no sé qué deciros, y que bueno, que a pesar de la reforma protestante, que en España se admite muy bien el Bosco, y bueno, que aunque él tiene noticia de todas estas cosas, se adhiere al final de Medievo. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.